Buenas noches para todos mis hermanos, Dios los bendiga. Es un privilegio poder reunirnos de nuevo en este día miércoles. Espero que todas las cosas marchen muy, pero muy bien. Dios los bendiga a todos, el Señor les acompañe. Recordarles nuestros horarios, estamos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Esperamos que se pueda unir a este culto que estamos teniendo hacia Dios y todos podamos participar. Así que bienvenidos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Y como es de costumbre, todos los miércoles estamos aquí a las 7 de la noche. Muy bien, quiero invitarle para que por favor abra su Biblia en Primera de Samuel capítulo 7, verso 3. Primera de Samuel capítulo 7, verso 3. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias y vamos juntos a leer, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Así que leamos juntos Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por estar con nosotros, por darnos la bendición, mi Rey, de poder acercarnos a ti, de poder escuchar, de meditar en tu palabra, Señor. Gracias te doy por las vidas de cada persona que está viendo, escuchando este mensaje, Señor, y que espiritualmente, Señor, estamos unidos para conocerte, para adorarte, Señor. Bendito sea tu nombre y pongo en tus manos mi vida para que por favor tú me uses para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos todos los que se van uniendo. Eh, Hoy quiero que meditemos en este versículo y déjeme ponerle un poquitico en el contexto de qué es lo que está pasando a la altura de este capítulo 7 de Primera de Samuel. Eh, el pueblo de Israel había tomado por costumbre el creer que porque Dios los había defendido en algunas veces en sus batallas, sin importar cómo se portaran ellos, sin importar cómo vivieran, sin importar cómo fuera su relación y su devoción con Dios, ellos pensaban que igual Dios los iba a seguir defendiendo, Dios los iba a seguir llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hasta el momento en el que unos capítulos atrás sufrieron una terrible derrota. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían equivocado. Definitivamente Dios está muy interesado en que nosotros podamos actuar conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Así que el pueblo de Israel sufrió un grave tropiezo, muchos de los miembros de su ejército perecieron en una batalla y estaban un poco como abrumados. Así que a la altura de este capítulo 7 aparece un personaje muy interesante y es Samuel. Samuel, un hombre de Dios, un profeta muy, muy importante. Y en este momento Samuel está tomando una postura de ser un restaurador, de ser alguien que quiere llevar al pueblo de Israel para que nuevamente tengan una relación correcta con Dios. Así que es importante que hoy podamos meditar en esto, porque estoy seguro que tú y yo vamos a encontrar también personas que de pronto están alejados de Dios, de pronto alguna vez caminaron con Dios y por alguna razón tropezaron, en fin, hasta de pronto podemos ser hasta nosotros mismos. Así que este mensaje nos va a ayudar mucho nos va a dar herramientas para que podamos de pronto saber cómo llevar y cómo ayudar a estas personas para que puedan tener una relación correcta con Dios. Muy bien, así que vamos al primer punto. Leamos nuevamente el versículo 3 y leamos también el 4.
Dice, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Así que como primera medida, como primer punto, a la hora de ayudar a otros a reencontrarse con Dios, debemos ser mensajeros de lo que hay que dejar y de lo que hay que abrazar. Mira que puntualmente Samuel aquí les habla de algo importante y es que debían dejar la idolatría. Debían dejar la idolatría. Ese pecado los había llevado a la derrota. Les había costado la muerte de muchos de sus compatriotas en la guerra contra los filisteos. Si tú y yo queremos ver la victoria de Dios en nuestras vidas, hay algo que debemos hacer y es abandonar el pecado. Si queremos que esas personas que queremos ayudar a encontrarse nuevamente con Dios, debemos ser muy sinceros y debemos decirles, bueno, debes revisar qué cosas debes dejar, qué cosas debes abandonar, que seguramente fueron las causantes o la causante de que tú llegaras a este punto, a vivir derrotado, estar en problemas, estar en una crisis. Entonces hay que llevar a las personas a que amorosamente, eso sí, no con un espíritu de juicio ni de crítica, llevarles a que ellos mediten, a que piensen si por alguna razón hay alguna causa en la cual ellos hayan ofendido a Dios. Así que no puede haber ninguna victoria en nuestras vidas si estamos abrazando el pecado. Así que debemos tener cuidado con eso. Eh, hay que hablarle a las personas sobre esas cosas que desagradan a Dios. Y yo creo que no podemos nosotros tratar de ser más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque a veces por quedar bien con las personas, no les decimos las cosas que amorosamente debemos decirle, pero que sí debemos decirles. Entonces, debemos hablar las cosas, debemos ser sinceros, porque de ahí parte esa restauración de la relación con Dios. Samuel les dijo que si de todo corazón deseaban volver a Dios, debían deshacerse de sus dioses ajenos y de las imágenes que ellos tenían. Entonces, mira que hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que dejar. Y yo creo que a veces hay personas que no han experimentado esa relación cercana con Dios y ese triunfo que viene de parte de Dios cuando nos comprometemos con Él. No lo vemos sencillamente porque aún no nos hemos comprometido a dejar las cosas que Dios nos ha pedido que dejemos. Y cuando estamos aconsejando a alguien que está distante de Dios, es importante recalcar eso. No puede esa persona esperar una restauración real si no hay un abandono, una relación correcta con el pecado. Necesitamos constantemente hacer un llamado al arrepentimiento, porque por allí debe empezar nuestra labor evangelizadora. Si bien el Señor ordenó que lleváramos las buenas nuevas, que hiciéramos la gran comisión, que hiciéramos discípulos, si bien esto es una realidad, mira cómo el Señor empezó su ministerio. Dice Mateo 4:17 estas palabras. Y está hablando Jesús. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. No podemos nosotros empezar un verdadero proceso de restauración con una persona, con un familiar o inclusive nosotros mismos si no estamos dispuestos a que exista un arrepentimiento, si no estamos invitando a esas personas a un arrepentimiento, a abandonar el pecado, a abandonar cualquier tipo de ídolo, a abandonar cualquier tipo de práctica que no sea agradable delante de Dios. Así que eh, el llamado para empezar es eso, ¿no? Hay que abandonar cosas. Cuando caminamos con Dios y cuando empezamos a caminar con Él, Dios nos va a pedir que abandonemos el pecado, todo aquello que tenga relación
con el pecado. Pero no solamente Samuel llamó a la nación a dejar cosas, también les llamó a que abrazaran algo. Y me parece bellísimo porque el verso 3 dice, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Me gusta mucho esta parte del texto. ¿Por qué? Porque no solamente Dios a través de Samuel les dice, deben dejar el pecado, sino también les está diciendo, los está llamando a que vuelvan su corazón a Dios. Así que al hacer este proceso de restauración con otras personas que Dios coloca en tu camino, o que probablemente seas tú, debes tener en cuenta que hay cosas que hay que dejar, pero Dios te llama a que tú lo ames de todo corazón, a que te entregues de todo corazón al Señor y que también le puedas decir a esas personas con las cuales estás trabajando un proceso que deben volver de corazón a Dios. Qué bellísimo es entender este punto, porque si no sería algo muy religioso, algo muy moralista, solamente las cosas que debo dejar de hacer. Pero en el cristianismo dejamos de hacer cosas que no le agradan a Dios para volvernos a Dios. Y eso es lo más bello que le puede pasar a una persona. Volver a Dios, volver a Dios. Así que el llamado no es solo a dejar cosas, es también abrazar al Señor. Samuel llamó a la nación a que después de dejar los ídolos, tomaran la determinación de obedecer a Dios. Tú y yo debemos buscar a Dios y su voluntad después de dejar aquellas cosas que sabemos que no le agradan. La restauración estará incompleta si percibimos que el cambio es solo dejar cosas. Debemos abrazar todas aquellas cosas que vienen de Dios y que a Él le agradan. Ahí empieza a estar ese proceso de restauración completándose, teniendo una etapa bastante favorable. Volver a Dios, hacer las cosas que le agradan a Dios. Si tú quieres ser un restaurador, también debes enseñar a las personas a quienes estás apoyando en ese proceso a buscar y abrazar todas esas cosas que Dios quiere que sigamos, como por ejemplo el amor, la paz, la paciencia, los dones espirituales, estudiar la palabra, entre muchas otras cosas. Pero mira lo que dice 2 Corintios 5, 19 al 20. Dice allí la palabra de Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Qué bello ese mensaje. Para todos los embajadores de Jesucristo, Él nos ha dejado una tarea importante y es llamar a las personas a que vuelvan a Dios. No importa lo que haya pasado, Dios nos llama constantemente a través de su bendito evangelio a que volvamos a Él, a que volvamos a Él. Lo importante siempre es volver a Dios, hermanos. Lo importante siempre es poder decirle a esas personas que Dios coloca en nuestro camino que es importante volver a Dios. ¿Qué sucedería si ellos hacían estos ajustes? Mira lo que dice el versículo 3 en su parte final. Dice, entonces Él los rescatará de los filisteos. Creo que es muy claro que el pecado compromete seriamente nuestra victoria diaria y la ayuda que el Señor nos da día a día. Tú y yo sabemos que cuando empezamos a hacer algo que no le agrada a Dios, se compromete nuestra victoria, se compromete nuestra fortaleza, se compromete nuestro buen testimonio y se compromete el favor de Dios, porque Dios al hijo que ama a ese disciplina. Entonces, es muy claro que todas estas cosas se van a comprometer, pero si ellos hacían los ajustes, como lo podemos ver en el versículo 3, Dios restaurará su favor, Dios restaurará su ayuda, Dios restaurará su gozo, su paz. Entonces, creo que es muy importante cuando nosotros en este proceso enseñamos que hay cosas que dejar y hay cosas que hay que abrazar. El pueblo de Israel había aprendido con creces
lo que sucedería cuando no tomaban a Dios en serio. Ya era tiempo de volver a Dios y caminar con Él en victoria. Ya habían aprendido con creces lo que significaba tomar en vano el nombre de Dios. Es que ellos estaban llevando el arca del pacto, lo llevaban a la batalla, pero ellos estaban viviendo unas vidas terriblemente desordenadas, idólatras, y aún así ellos esperaban que Dios siempre los respaldara. Pues Dios les estaba dando una clara lección, no es así, no es así, a Dios no le agrada ese tipo de vida espiritual. Hay que darle ánimo a aquellos que estamos ayudando en su caminar con Dios a que crean que esto es una realidad. La victoria de Dios se manifestará en cada aspecto de sus vidas si ellos abandonan la amistad con el pecado y buscan agradar a Dios con todo su corazón. Es una buena noticia que podemos darles. Yo creo que también es una buena noticia para ti y para mí. ¿Cómo respondió Israel a ese llamado? Leamos el verso 4. El verso 4 dice, así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Qué bueno que el pueblo de Dios respondió, entendió lo que debían hacer. Así que ellos no tardaron más, sino que inmediatamente entendieron que Dios los estaba llamando nuevamente a una relación pacífica, de compromiso, de santidad, y entonces ellos obedecieron y se deshicieron de todos sus ídolos, se deshicieron de todos ellos y volvieron a adorar únicamente al único Dios verdadero. Hermanos, tengo que decirles esto con mucho respeto. No llores si no vas a cambiar. No llores, porque a veces lloramos, a veces hacemos hasta pataletas y resulta que no estamos dispuestos a cambiar. No lloremos si no vamos a cambiar. No busques bendiciones si no obedeces. La clave está en obedecer al llamado de Dios, porque ahí vas a encontrar tu restauración. No todo está en saber lo que se debe hacer, también en hacer lo que sabemos que debemos hacer. De pronto sabemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Tal vez tú sabes que debes arrepentirte, tú sabes que hay que abandonar cosas. La clave no es solo saberlo, la clave es hacer lo que tú sabes que debes hacer. Y ahí es donde también vemos la restauración de Dios. Entonces, hermanos, mire qué importante es nuestro apoyo y nuestra participación en la ayuda que podemos dar a otras personas para que restauren su relación con Dios. Mira lo que hizo Samuel. Dice el versículo 5, cómo Samuel apoyó ese proceso. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Aquí hay una parte importante que nos deja ver, por lo menos el versículo 5, y es que Samuel oró por ellos. Samuel oró por esas personas. Y nosotros debemos orar por esos amigos, esos conocidos, esas personas que están allí necesitando volver a Dios. Hay una lucha espiritual en la cual esas personas están metidas. El enemigo va a querer jalarlos, el enemigo no va a querer que ellos se restauren con Dios. Y hay una guerra espiritual. Hay una lucha también en la carne, en la naturaleza humana de todas las personas. Y es ahí donde necesitamos clamar a Dios por ese amigo, por esa persona, para que Dios opere y lo liberte y con sus lazos de amor lo traiga, lo restaure. Es importante que también invirtamos un tiempo de oración personal por esas personas. Y ya para finalizar, ¿qué pasó entonces con la batalla de Israel y los filisteos? Mire el verso 10 y el 11. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada,
Llegaron los filisteos para atacar a Israel, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. ¿Qué ocurrió? Pues resulta que cuando ellos hicieron lo que Dios quería que hicieran, cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos buscaron a Dios, cuando alguien oró por ellos, pues ¿sabes qué sucedió? Dios se levantó y peleó por ellos. Dios se levantó y peleó por ellos. Un enemigo más numeroso, más poderoso, pero Dios se levantó y peleó por ellos. Ese fue el día en el que ellos comprendieron la importancia de estar restaurados con Dios. Nuestra victoria se compromete, pero hoy el llamado de este mensaje es a que ayudemos a esas personas que están debatiéndose en tremendas luchas espirituales a través de estos sencillos pasos que hoy he querido compartirte. Y tal vez si eres tú el que tienes comprometida tu victoria diaria, pues bueno, ya sabes, es importante saber las cosas que debes abandonar, lo que debes abrazar, debes volverte a Dios de todo corazón. Todo esto es importante, todos estos pasos. Y por supuesto, debemos, debemos orar, ¿verdad? Por esas personas que necesitan vencer esas luchas. Así que hermanos, ese ha sido el mensaje que he querido compartirles en esta noche. Vamos a orar y que Dios nos use, porque hay algo muy importante, hermanos. No estamos en la vida cristiana tan solamente para ocuparnos de nosotros. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan de Dios. Hay muchas personas que tú estás en algunos espacios a los cuales yo no puedo interactuar, a los cuales las personas te tienen confianza, tú interactúas con ellos, bien sea tu familia, en tu vecindario, donde tú trabajas o estudias, y te tienen confianza. Y es ahí donde tú debes pedir a Dios que te use en medio de esas personas. Porque Dios nos ha ordenado en su palabra que hagamos discípulos. Nos ha ordenado en su palabra que vayamos y llevemos las buenas nuevas del Evangelio. Y hay muchas personas a las cuales tú puedes ayudar a través del Evangelio de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a poner este mensaje, este reto de Dios a través de esta oración. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre, por darnos el privilegio de meditar brevemente en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado de cómo podemos ayudar a otros que han perdido su camino, que se han extraviado en su caminar contigo o que sencillamente hace mucho tiempo están enemistados, alejados de ti. Gracias porque hoy nos llamas, Señor, a ser restauradores y a decir las cosas que se deben dejar con mucho amor, con mucho respeto, no con un ánimo de juicio ni sentirnos superiores a nadie, sino con mucho amor y con mucha misericordia, poder decir la verdad. Oramos, Señor, para que nos ayudes a ser portadores, valientes y eficaces de tus buenas nuevas. Gracias porque también hoy tú nos llamas a decirles a las personas que vuelvan a ti, que vuelvan de sus caminos y se vuelvan de todo corazón a ti. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que también es importante que cada persona pueda reflexionar y tomar decisiones. Oramos por las decisiones que esas personas que conocemos, que están en ese proceso, deben tomar, Señor. Oramos para que ellos, así como el pueblo de Israel en esta historia, abandonó sus ídolos y te adoró a ti, rogamos que esos conocidos, que esos familiares, que esos amigos se vuelvan a ti de todo corazón y que puedan responder a ti de manera favorable. Y Señor, rogamos que seas tú dándoles la fuerza, que seas tú alejando toda obra y toda fuerza del mal, del enemigo, y que ellos vuelvan a ti de todo corazón a través
de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por compartir este espacio con nosotros, un pequeño espacio de reflexión de la Biblia. Y por supuesto, les esperamos este próximo domingo a las 9 de la mañana para que sigamos conociendo y adorando al Dios de la Biblia. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga. Feliz noche.